y poder cerrar hoy día con lo que es espacio público, ¿ya? Es harta materia, pero esperemos cerrarlo. No quiero apurarme, siempre prefiero como un poco menos materia, pero mejor aprendida. Tenemos el sábado, pero el sábado va a ser todo lo que es edificación. Así que les muestro un poco el paisaje. Ya. Voy aquí a ponerlo. Ya. Cristín, disculpa, Isidora dice que aún está en la sala de espera. Ah, la había admitido. Quedó uniendo, a lo mejor no entró. No puede ser. Ya, ahora sí. Quiero probar en pizarra. Puse una pizarra, ¿la ven? Blanca. ¿Sí? Pero pueden ver también, vernos a nosotros, ¿no es cierto? Ya, al mismo tiempo. Ya, qué bueno. Ya, eso quería saber si funciona. Ya, entonces vamos a tener esa pizarra para hacer dibujitos. Porque yo creo que esto lo merita. Y también dibujar encima. Y compartir. Bueno, no. Aquí está. Un poquito lento esto. Ahí, ya. Ya, ahí estamos ok. Entiendo. Voy a hacer. Bueno, ahora vamos a ver. Vimos lo que son las veredas, lo que es mobiliario urbano, esos elementos un poco que son del espacio público y que están normados. Yo aquí hice algo que no sé si lo podrán notar, pero yo creo que para después les va a servir, que puse en azul lo que es normativo y en morado lo que es recomendación de estos documentos que yo les sugerí leer y de otros más que les pongo hoy. Algo me había faltado decirle que lo que son los normativas, o sea, lo que son recomendaciones a cierto aspecto o elemento, van la mayoría como estándares internacionales en una clase especial, ¿ya? Yo decidí hacerlo así para no confundirlo. Sin embargo, hoy día hay algunos ejemplos porque después ya, después a uno se le olvida el tema y las referencias, digamos, de otras partes no sirven si uno no tiene ahí el caso. Entonces, esos son morados. Así se va a entender. Azul es normativo, morado recomendación. No confundir. Ya. Entonces, vamos a ver los cruces peatonales. En nuestra línea de ciudad, especie croquis, habíamos visto cómo los otros eventos o elementos dentro de la cadena de accesibilidad del espacio público se iban dando como el lugar donde uno sale de la casa, los accesos, mobiliario urbano y ahora los cruces peatonales. Entonces vamos como en esa línea de esta línea de ciudad. Ya. Bueno, después me dicen porque igual
me acuerdo que alguien puso sobre cruces peatonales, rebajes, qué sé yo, de otros instrumentos reglamentarios, pero lo dejo abierto. Yo igual voy a mostrar algunos porque necesitaba mostrar más de estos también. Bueno, aquí los aspectos de un cruce, esto es bastante teórico, estas primeras diapos, porque slides, no diapos antiguos, es decir, los aspectos de un cruce, porque son conceptos generales que un poco creo que es fácil de esta manera poder que entiendan primero la problemática de los cruces peatonales a nivel de accesibilidad. Creo que no es suficiente aprenderse la norma como papagayo, sino poder pensar de dónde viene. Entonces, primero les voy a mostrar los aspectos de un cruce que, misteriosamente, por así decirlo, van a aparecer ciertos requisitos en la norma, por lo tanto, corrobora que esto está detrás, esta concepción de lo que es un cruce peatonal, siempre mirado desde el punto de accesibilidad. El cruce peatonal, si se fijan, lo podríamos ubicar en la cadena de accesibilidad, lo que es circular, junto con las veredas, como dijimos, y los cruces peatonales. Es decir, es una unidad. Vereda y cruce es como quien dijera lo mismo, pero cambia de contexto. Es decir, para andar en la ciudad, o sea, 50% la vereda de la necesidad y 50% del cruce. Yo no vivo en una manzana. Yo cruzo muchas veces para llegar a un lugar. Aunque sea un camino de tierra, yo igual lo cruzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta vereda que se transforma, esa ruta accesible en realidad, que se transforma en la calzada como un cruce peatonal si no está bien hecho? Aquí tenemos un ejemplo de esta situación donde está la vereda, que llega a la esquina y no sé si por ahorrarse o por el sumidero de agua lluvia se ha trasladado el rebaje hacia la esquina. ¿Qué pasa? Esa línea roja que ustedes ven ahí es la línea natural que la persona tiene que hacer, debe hacer para poder cruzar, ¿cierto? Entonces, lo peligroso de esto es que nos lleva al centro de la intersección y después tiene que volver al paso peatonal. ¿Qué pasa en este ejemplo? Tenemos un alto riesgo de accidente, de atropello, y así es, no es algo teórico. Pensar la ciudad de una manera automovilística está obsoleto para la accesibilidad, obviamente. Accesibilidad en el espacio público es el peatón, en cualquiera de sus condiciones. Por lo tanto, pensar en el peatón significa no poner el cruce en la esquina, sino el riesgo e inseguridad aumenta. Les voy a mostrar, a ver, voy a sacar el lápiz. Quiero dibujar, pero... Ya, no sé cómo... Ya, no, quería dibujar, pero creo que voy a tener que hacerlo con esto. Bueno, los criterios generales de este cruce peatonal, que se los voy a presentar de este documento, que es Making Safer Street de la NACTO. La NACTO es en el fondo es una asociación nacional de transporte de Estados Unidos, con la cual se hizo un gran cambio en, por lo menos, Nueva York y después en otras ciudades,
a nivel de planificación urbana, mucho tiene que ver con transporte, y hizo cosas que bajaron la tasa de accidentabilidad de la ciudad. Bien, en la medida que si nuestro peatón, accesibilidad, nuestro peatón está en la cúspide como primer usuario al cual debemos proteger y dar facilidad para caminar en la ciudad, para vivir la ciudad, que al final a través de la accesibilidad podemos vivir la ciudad todos. Si hacemos eso, finalmente hacemos ciudad accesible y tenemos que meternos en el tema del tráfico. ¿Ya? Entonces aquí hay ciertas claves del tráfico que ellos trataron muy bien. Ya, uno, vamos a ver el emplazamiento de un cruce peatonal. Ya, no estoy hablando de rodajes todavía. ¿Cómo posicionar bien, emplazar bien un cruce peatonal? Después, la visibilidad y previsibilidad, ¿de qué se trata? Y por qué es importante. El pensar en el tiempo de cruce, ¿ya? Y el orden en estos cruces peatonales. Bueno, aquí va. Este es un caso, va a verlo con varios casos, son dibujos, en general fotos, que en este caso, ¿qué se ve? ¿Ya? Esto pintado amarillo es como el problema. Entonces, se ven cruces peatonales indirectos y largos, es decir, no son rectos, a eso se refiere, y muy largos. Carriles o pistas que no están definidos para los conductores. En toda esta parte, que está acá, no está demarcado, no hay nada. Hay largas esperas de luz verde para los peatones, porque algunos tramos de cruces tienen cada uno su fase diferente, que significa que aquí se encuentran, o sea, no sé si precisamente ahí, pero en varias partes de este cruce que debería ser totalmente fluido, no están sincronizados los semáforos peatones. Entonces la espera, al llegar, por ejemplo, de aquí a acá a la mediana, es muy, muy larga. Eso desanima cruzar por el cruce demarcado. Y en el fondo tienden a cruzar por el tramo más corto, ¿cierto? Ya. Bueno, ahí está. Línea roja, en el fondo es los trayectos que hacen las personas para cruzar al frente o incluso en diagonal, en el fondo me refiero a la esquina que está en la otra, en la diagonal opuesta, ¿ya? Ahora, si se fijan, no es continua, es decir, hay una parte donde yo no puedo cruzar. ¿Ya? Por lo tanto, hay también una falencia, porque quien quiere cruzar igual no se va a dar la vuelta en U, si más encima se demora mucho. ¿Cómo lo han podido mejorar? Con cruces peatonales más cortos, ¿ya? ¿Cómo lo hacen más corto? Con estas islas en moradito que hacen que se acerque, por así decirlo, a la mediana o bien digamos, a la otra calle. Ese espacio de acercarse disminuye el tiempo de cruce, ¿ya? También las pistas exclusivas de viraje ayudan a ordenar el tráfico. Y las esperas son más cortas en las medianas, o sea, esperas son más cortas para cruzar también, aparte de esta como islita que se agrega a la vereda, esta morada, sino que además con las medianas se hacen más cortos. Es decir, yo cruzo, estoy pensando en una persona mayor, si yo cruzo de esta como isla que se creó a la mediana, es cortito y puedo esperar, ¿ya? Quien no quiere esperar y porque todavía le da la luz verde, atraviesa, que también es corto, pero le da posibilidad a personas mayores, a personas con menos velocidad de desplazamiento, poder llegar a un lugar seguro
y esperar por último la próxima luz. A ver, aquí les quiero comentar, esto que vieron recién es lo que se llama la línea del deseo. La línea del deseo, no sé si lo habían escuchado, se trata de por dónde quiero ir. Una vez en la escuela de la universidad me dijo un profesor, tú tienes que entender, me dijo, que si tú pones una preciosa aldea en África, en un lugar donde siempre ha cruzado por miles de años un camino de elefantes, ese elefante lo va a pisar, lo va a destruir, y puedes hacerlo 1000 veces y el elefante va a seguir pasando. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto el elefante como nosotros, seres humanos, caminamos según la línea del deseo, que a veces incluso no es evidente, no nos damos cuenta, pero uno tiende a ir, por ejemplo, por el lugar más corto, uno tiende a ir por el lugar más iluminado. Uno dice, no, es que yo elegí ir por la vereda y me fue súper bien. Es que tienes poco de elegir, porque es algo intrínsecamente del ser humano, elegir lo más óptimo y eficiente al desplazarte, bueno, sobre todo eso que estamos viendo. Por lo tanto, esta línea del deseo es aquella línea que intenta que va a ir sí o sí, ¿ya? Y detectarla es súper importante. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, más que nada, del emplazamiento y las líneas de deseo. Vemos el primer ejemplo aquí en Manhattan. Ustedes ven un numerito en verde, ese es el porcentaje en que ha bajado la accidentabilidad de las personas. Y abajo dice treatment, unos números que son las principales acciones que están abajo, descritas que se ha tenido en consideración en este proyecto. Entonces, primero tenemos una encrucijada donde se agrega una isla, una mediana, para cruzar. Si se fijan, de hecho algunos de estos ejemplos son bien impresionantes. A la derecha se hizo ¿cómo se llama? Voy a checar esto ya. Se escribió aquí el nombre de viraje, se escribió solo pista derecho, se hizo la isla, se hicieron varias acciones de las que anteriormente hablamos y se ve más ordenado. Solo, o sea, imagínense, esta niña, la que dirigió el plan en Nueva York y después en otras ciudades, decía que su padre le había dicho que con un tarro de pintura hacía mucho más que con $1.000.000. Entonces, bajo este concepto, esto de demarcar, señalizar, vamos a ver a lo largo del curso, es muy potente. A veces no se necesita una gran intervención urbana, sino esto, ordenar, ver cuál es la línea del deseo, y seguridad, y por lo que vamos a ver, visibilidad. ¿Ya? Esta es otra intersección, donde también baja en Queens 63%, si se fijan es bien caótica, y aquí vemos un poquito más o menos la luz, pero si se fijan tenemos un polígono amarillo que yo lo puse para que se pueda identificar a la derecha, una nueva mediana, ¿ya? Luego se pintaron los carriles, se puso un árbol, más arbolito, qué sé yo, la mediana, o sea, algo más ameno, más a escala de ciudad, ¿cierto? El siguiente es en Manhattan, bajó un 18% la accidentabilidad, y ¿cuál es el problema acá? Era lo mismo, que había un cruce que no estaba demarcado, primero que nada, ¿no es cierto? Faltaba del otro lado. Esto era confuso, iba por todos lados, no había rebaje, etc. ¿Qué es lo que hicieron?
esto, aquí está ya prefigura lo que hicieron. Hicieron una gran plataforma tipo isla, aislaron el vehículo, los vehículos que viraban, siempre hay un afán de separar, digamos, el peatón del vehículo lo más que se pueda, y si se acercan, que el peatón siempre tenga la mayor seguridad posible. Bueno, sí. Vamos a volver con esto de la línea del deseo porque se van a dar cuenta en otros casos que las intervenciones que hacen y que sirven es a raíz de esto. Esto es la visibilidad y previsibilidad. Arriba a la derecha vemos una imagen que es de una en planta, de un encuentro de Cuatro Manzanas, donde si se fijan aquí, cuando lo estoy rayando, está el ángulo de visión del vehículo, que está en rojito abajo. ¿Ya? Este ángulo de visión, ¿cuál es la gracia de tener, de tomar eso en cuenta? ¿Ya? La gracia o lo útil de esto es que yo sé que esto que está aquí, que ojalá lo vean en rojito, esto es donde el peatón se ve 100% a partir de la distancia de este vehículo a la esquina. Pero como esto está hecho en el fondo como una acera agrandada hacia adelante, si se fijan, esto es lo que se agrandó. Entonces el auto tiende a frenar antes de estas situaciones como de embotellamiento, y al frenar mira para todos lados, está mucho más retranqueado del cruce, por lo tanto tiende a mirar más. Esto solamente aquí no hay nada de obligación que se le impone, sino esto es naturalmente lo que el ser humano tiende a hacer, ¿ya? Por instinto. Entonces ese es el ángulo de visión que mira hacia los dos lados. Podría haber más o menos, qué sé yo, pero los triangulitos que yo le dibujé en rojito, esto es el lugar de mayor seguridad, se fijan, para el peatón. Por lo tanto, lo que nosotros pongamos ahí va a estar mucho más visible que lo que está fuera de ese cono. ¿Ya? ¿Qué se reduce eso? ¿Qué se traduce? Bueno, que los cruces peatonales, el cruce, la demarcación, esté dentro de ese cono de visión. Que dentro de ese cono de visión no haya ningún proyecto de árboles ni de nada, sino que son cosas bajas, etcétera. Que las bancas tampoco obstaculicen ese cono de visión. Cuando ponemos banca pensando en personas mayores, zona de descanso, que no estén ahí. Entonces, finalmente el emplazamiento de estos elementos es de vital importancia, porque hacer buenas cosas sin ubicarlas bien es lo mismo que no hacer nada. Ya. Ahí están los problemas. Bueno, el problema no habla aquí, pero sí, ahí, bueno, anteriormente veían como la línea de visión de los autos, en el caso ahí donde está todo amarillo, no ve muy bien el peatón antes de girar y no lo ve por ciertos autos que lo impiden le impide al estar estacionado. ¿Lo ven? Ahí. Entonces, el giro de este depende de si recién aquí, en esta posición, es cuando lo ve. Más atrás no puede por este estacionamiento. Por lo tanto, este cono de visión, que les mostraba al lado, en fuera de él, pueden estar los estacionamientos, pero mucho más allá. Como para tener tiempo que entren al cono de visión y pueda, porque, bueno, hay que hacer el cono al revés, a eso me refiero. O sea, es múltiple, los conos son múltiples, pero al momento de diseñar, ver esta herramienta, con esta herramienta, que es lo que es más seguro. A ver, y aquí, ciertamente la calle puede ser un poquito caótica y un poquito marear, y todas las personas con
discapacidad cognitiva o dificultades cognitivas, tienden a no salir por esas calles, necesitan una calle más relajada. ¿Cómo lo ayudamos a compartir, a poder incluirse en la sociedad haciendo este cruce accesible y de qué manera? Tranquilo, un lugar tranquilo y acogedor. La solución, como vemos abajo, también se basa en varias medianas, por así decirlo, y esto es como adelantamiento de lo que son las mismas veredas, con el mismo propósito, ¿ya? Pero teniéndolo así, esto se ordena, se hace por ejemplo, se ve aquí a la izquierda una línea para ciclovía, ¿ya? Ordenada, y separada, más segura para ello, el estacionamiento, acá, para que no crean que las cosas uno las chutea y no existen, aquí. Ahí, el estacionamiento quedó ahí en una línea, ¿se fijan? O sea, no se sacó nada, sino solo se trasladó y se ordenó, ¿ya? Por lo tanto, ahora el auto está mucho más, ve mucho mejor al girar los ciclistas y las personas que están en el otro cruce, ¿ya? Se acortó mucho más también el tiempo de cruce aquí, si se fijan, por esta. Ahí los rebajes, ellos lo hacen así, pero nosotros. Ejemplos de esto, de la visibilidad. Aquí el primer caso, imagínense, bajó un 88% los accidentes. Esta es una calle que, si se fijan, también está bastante desordenada. Y no se veían mucho los peatones. Una calle ancha y sin los peatones. Aquí la foto no le ayuda mucho, pero en el fondo se ordena, se pone esta mediana, que está aquí todo el rato. Ahí está la mediana. Bueno, se ordena en general, se deja más visible al peatón. Este caso, bueno, también podría ser muy tranquilo si lo vemos, pero también está marcado así como apenas. Eso es algo muy, muy fácil, digamos, solucionarlo. Y vemos cómo lo podemos hacer mejor para temas del peatón. Si se fijan, le damos el espacio al peatón. Incluso, insisto, aquí no se le quita pistas al auto, se ordenan. Si ustedes cuentan la cantidad de pistas que están en nuestro ejemplo antes y después, no se quitan, se reordenan. Si se fijan en este proyecto de la derecha, se crea un espacio urbano, digamos, que lleva al fondo debajo del puente, y este espacio es algo acogedor, es un espacio donde inevitablemente el peatón se va a notar, se va a ver. Fíjense acá. Esto, que acabo de dibujar una flecha, a la derecha, hace que se acerque lo que era la mediana al la vereda que había enfrente. Se reubicó la ciclovía de un lado al otro, por lo tanto se unieron también, no unieron totalmente, pero se pusieron al lado el peatón, el ciclista, que son los que hay que resguardar por excelencia, y después el peatón. Al hacer también el gesto, lo mismo que dijimos, el gesto de acercarse a esa, en el fondo, acercarse a la otra vereda con esta como isla que se acerca, este gesto también le da una amplitud y un lugar como de llegada a este parque. Y el último caso, vemos una calle también bastante
centrar en el vehículo, y como lo ordenamos, si se fijan, verde, el peatón finalmente sobresale, se saca los letreros, se sacan los cables, ahora que está de moda. Bueno, los mismos árboles ya florecen y todo, pero se limpia la vereda, esta zona, con distintas intervenciones de acá. ¿Se fija? Paleta, está como muy caótico ese lado de la vereda y se ordena, se deja visible a este peatón. Por eso hablamos de visibilidad, es decir, que se vea mientras camina, mientras cruza, y previsibilidad, es decir, que lo veas antes de cruzar un cruce peatonal. Por lo tanto, este es un factor de seguridad que es súper importante tomarlo en cuenta. Y miren, mientras hablo les voy a poner el video, ojalá véanlo, para que vean. La velocidad del cruce es realmente importante. En este caso que ven ahí, el señor empezó, en el borde del rebaje, empezó con luz verde para él, el peatón, cuando ya había cruzado, y miren todo lo que se demoró en subir. Por lo tanto, si pensamos en las personas mayores, el cruce, lo que significa el cruce de una avenida grande, es imposible hacerlo de una vez y se quedan a la mitad, y si no hay mediana, no se quedan en ningún lado. Bueno, aquí está un tiempo de cruce más o menos como recomendado, digamos, según este documento, que tenemos una persona en general, y esto ya es universal, corre, trota, o sea, camina apurado a 1,5 metros por segundo. Y aquí hay una escala de distintos usuarios, donde el usuario de silla de rueda, si se fijan que está acá, ahí, ese usuario lo que hace es casi cruzar por completo, pero en el fondo se queda en la mediana. Estos son 16 metros. Si dividen en 8, son 3 pistas a cada lado. Piensen en una calle que tiene 3 pistas. Como yo estoy en Santiago, no quiero ser localista, no les voy a dar un ejemplo de Santiago. Pero puede ser una autopista, pero también a veces calles centrales de la ciudad tienen estas 3 pistas. Acá tenemos la Alameda, les dije que no iba a dar el ejemplo, pero no se los doy. La Alameda ahí, cerca de Santa Rosa, por ahí, la Biblioteca Nacional, tiene casi 3 pistas y no pueden aumentar el tiempo de la semaforización, porque habría mucha gente que se juntaría en la mediana y no hay capacidad de recibir a tantas personas en la mediana. Imagínense el tema, pero hay mucha gente que no alcanza. El usuario de silla de ruedas sabe que en esa distancia no va a alcanzar, qué sé yo, pero ¿qué pasa con la persona mayor? Las personas mayores, yo creo que tienen a todos, la mayoría, cerca de 70, 80, ya 80, en que se creen jóvenes, como si tuvieran 20 años, ¿no es cierto? Y ellos que tienen 20 años van a cruzar estas pistas que son 3 y 3 por lado. Pero no tienen la velocidad porque no tienen la musculatura, porque etcétera, su condición de salud en lo físico muchas veces, siempre, está más disminuida. Por lo tanto, se quedan a la mitad. Si se fijan, aquí les voy a mostrar. Se quedan a la mitad, ¿ya? Aquí. Por lo tanto, ocupan 2 semáforos para cruzar. Pero como se cree muy joven, él empieza a cruzar, él o ella empiezan a cruzar la segunda tanda y se quedan en la mitad y tienden a correr, o muchas veces hay accidentes por esto, en los cruces peatonales. Este señor intentó llegar, se quedó a los 3/4
del video, se quedó a los 3/4. Imaginemos que es 3 pistas, pero solo para un lado. Y nada, pues ahí estaba tratando de subir su burrito, que era una ayuda sin duda, pero hay muchas más complejidades que caminar hacia el otro lado. Por lo tanto, y abajo está una persona ciega, con bastón, que camina 0,8 metros por segundo. Ese sí o sí llega justo a la mediana y no se va a arreglar. Es decir, estos tiempos de cruces tienen que ver y cómo podemos ayudar en la accesibilidad en los metros de cruce. Por esto de disminuir la distancia de cruce y el tiempo de cruce, que les dije recién, es muy importante y ayuda mucho. Y arriba tengo ahí, les muestro una tabla del Redevo que tiene, no sé, yo digo lamentablemente, porque está dividido en hombres, mujeres y en años. No sé si esa es realmente la división que hay que hacer, pero lo interesante, yo me quedo con mujeres con niños, en el sentido niños, de 6 a 10 años, baja mucho la velocidad, obviamente si son chiquititos incluso. Algunos no andan en coche a los 6 años, sino que dejan el coche a los 2 años, incluso depende también del hermano, qué sé yo. Pero lo que quiero ir es que tienen pensar en niños pequeños al nivel de cruce, es pensar en el tiempo de cruce. Y los adolescentes, si se fijan, los adolescentes son muy rápidos. Bueno, y lo último, antes de lo normativo, es el orden. Todos dirán, pero obvio, el orden es como obvio que tranquiliza, obvio que accesibiliza. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos en la ciudad? Aquí cuando no hay carriles, pistas que están definidas, cuando los cruces son muy largos y cuando están interrumpidos, eso ya empieza a generar algo que no es orden. No hay ciclovías ni nada, siendo que hay ciclistas en amarillo y no hay ciclovías establecidas. Por lo tanto, está la ley de la selva que todos los tiras ahí y todos tienen que andar, ¿no es cierto? Eso finalmente no es orden. Y lo otro, que el cruce peatonal va, si se fijan, llega a las curvas. No llega digamos, a la vereda de forma ortogonal, sino que en la curva. Por lo tanto, también da esto, yo lo que les mostraba, como si uno hiciera un rebaje aquí, da la idea que hay que caminar hacia más o menos el centro. Una persona ciega, por ejemplo, lo haría. Uno da la vueltecita, intenta dar la vuelta, ¿no es cierto? De forma diagonal. Pero también no está ordenado. Y no se trata de ser cuadrado, por así decirlo, que todo esté cuadradito, sino, vuelvo, el tema de la línea del deseo es súper fuerte y tiende siempre a caminar un poquito más ortogonal respecto a un rebaje, ¿ya? Uno puede caminar en diagonal a lo largo del rebaje, es decir, a ver, ya, uno puede hacerlo así, pero tiende a hacerlo así. Un niño va a ir mirando para cualquier lado y va a cruzar derecho y uno lo va a reordenar o reencarrilar. Pero son cosas que también empiezan si uno lo mejora, empieza a funcionar. Ya. La solución, de nuevo, mediana. ¿Por qué medianas? Porque estos son perfiles muy anchos de calle. Distinto al caso si fuera una calle de 2 pistas, una vuelta, si se fijan, no habría mayor problema. En calles grandes, poner estas medianas es vital, porque es como hacer una nueva vereda dentro de lo que la calzada. Esto ordena y eso, se pone un paradero, si se fijan ahí.
Fijan, se ordena. Esto nosotros los cruces los hacemos más acá. Y bien. Ahí está una. Y si se fijan, los autos se mueven del estacionamiento a esta mediana, hasta esta zona como detrás de la mediana, ¿no es cierto? Esta flecha mora. Bueno, aquí el último ejemplo. Si se fijan en la primera, a la izquierda, en Queens, aquí baja el 42% de accidentabilidad. Si se fijan, esto es un encuentro de dos autopistas caóticas. Y aquí ya se hace la entrada. Si se fijan aquí. Ahí la entrada a una calle mucho más establecido. Los autos quieren entrar ahí, pero no se había establecido esa figura. Por lo tanto, acá empieza a haber un cruce peatonal. Se trabaja el cruce peatonal. Después, bueno, esto ya es vial, pero igual lo digo, se crea aquí una pista de viraje solamente, pero mucho más demarcada y que separa los distintos. En Brooklyn, baja un 27, también es muy interesante, se cruza, si fija, cruza bastante largo el cruce, y se pone también esta como hilita, se ordena con una ciclovía. Ahí si se fijan. Lo que estaba, aquí que estoy marcando en rojo, que estaba como demarcado en el suelo, se hace realidad, o sea, no es nada más, por lo mismo, la línea del deseo, no se hace nada distinto salvo lo que ya está, pero está en forma preliminar, por así decirlo. Si se fijan, aquí está más o menos la islita que hicieron. Bueno, esto... El último caso, acá también baja la accidentabilidad. Esto es una calle grande, podremos pensar en la llegada a la ciudad de las mismas autopistas. No hay cruces peatonales muy bien definidos ni nada. Y que lo que se hace, se adelanta y se conforma el cruce propiamente tal, y con todas las necesidades que tiene el usuario, que es el peatón. Entonces, no sé si pude transmitir que son cosas sencillas crear un cruce peatonal seguro, que tiene que ver con la vialidad inevitablemente. Por lo tanto, digamos, el Departamento de Planificación Urbana, o da lo mismo, la planificación urbana tiene mucho que ver con el de vialidad. Me he leído el de tránsito, el de carretera, para ver las fórmulas, cómo calculan todo eso. No es necesario si incorporamos 2 o 3 conceptos que nos ayuden a decir, oye, ¿cómo despejo? ¿Cómo llevo el peatón? ¿Ya? Y después, ¿cómo pongo el rebaje? Por eso no quería mostrarle el rebaje en la normativa de así como así, porque es como que te dijeran, toma la leche, toma la mantequilla, tú estás cocinando, ahora toma el azúcar, y nunca te dijeran, ¿para qué estás uniendo esas cosas? Y al final te dijeran, esto es un queque. Entonces, ¿por qué no me dijiste antes? Quizá hubiera hecho mejor en ciertas partes de las instrucciones de la receta. Ese era mi objetivo aquí, y ahora entramos a normativa. Ya, espérame, Carlos. ¿Alguien tiene una pregunta o algo? No, ya, también. Están dormidos, me parece. Aquí Isidora dices, eso no genera más tráfico, no sé en cuál me preguntaste.
En el primer ejemplo, cuando mostraban estas como islas o apéndices, no sé cómo llamarlo, no me acuerdo cómo se llamaban, que se hacían para acercar como entre una esquina y otra. Entonces me daba cuenta que en ese ejemplo en particular, de pasar de 2 pistas por auto, se reducía a una. Entonces eso no genera como más atochamiento, por decirlo así, o si todo esto también se conjuga un poco con, obviamente que aquí el enfoque es el peatón, pero si esto también se conjuga como con los vehículos, por decirlo así. Sí. Mira, ahí en ese ejemplo. Mira, cuenta la cantidad de pistas, es bien impresionante, son las mismas cantidades de pistas, lo que pasa es que las angostan un poco, esa es la pillería, ¿ya? Porque ya las pistas de Estados Unidos son, creo que son 50 centímetros más de lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces las angostan un poco, ¿ya? Ahora, así y todo, fíjate que nos resulta igual, acá, mira, estos que están estacionados, antes no había ninguno estacionado. Esa es la pista aquí, ¿cachai? Sí. Esto es lo que se agranda, ya. Entonces, no es que la quites, sino que ordenas. Los autos se estacionan, ¿ok? Porque quieren estacionarse, lineal deseo. Necesitan estacionarse, porque ahí hay muchos servicios, se van a estacionar siempre. Entonces, los ordenas, al otro lo dejas acá, ¿se te fija? Ahí. Y a los que van, dejan una pista para volver, y fíjate arriba, es una pista para volver, es igual. Claro. O sea, hay que fijar que funcione, pero la idea siempre, el criterio es no alteremos la vialidad, sino que ordenemos. Ya. Claro. Todo esto igual se tiene que conjugar un poco con las normas de vialidad de cada, como las que están vigentes, ¿o no? Sí, ahora aquí no hay ninguna norma que toques en el sentido, si reordenas y dejas la misma cantidad de vehículos, la misma cantidad de flujo, lo único que consigues, si como tú dices, entre comillas, si está el mismo espacio para pasar de los autos, quizás si fuera un poquito menos por apretarlo, meter una mediana, te enlentece el tráfico. Y en el fondo, a ver, que ellos postulan que la misma ciudad se va acomodando. Por lo tanto, si esa vía no te conviene, te vas por la otra, pero son iguales, en ese sentido, sale el diseño universal, son iguales de buenas. Entonces, claro, o sea, tal como tomamos en cuenta ahora lo que van a ser los rebajes, tomamos en cuenta este nivel de cruces peatonales, este nivel de intersección en el fondo, ellos lo hacen a nivel ciudad versus donde pongo estos cruces. Pero en un ejercicio fácil no favorece todos estos cambios, no aumenta, por lo menos como registro, y yo leí harto de ellos, no aumenta el tráfico, o sea, no es peor. Ya, súper. Muchas gracias. Los antecedentes que tengo. Sí, y alguien más dijo Andrés Bello, sí, Andrés Bello es bien parecido. Ya, voy a seguir. Ya. Entonces, ahora nos vamos a lo normativo, ya con este batido previo. Y nos vamos a la normativa de los cruces peatonales. Vamos a dividirlo en cruces peatonales y en rebaje después, para seguir con esta unidad, ¿ya? La unidad vereda cruce peatonal. Esa es la unidad. ¿Qué tenemos en la normativa que nos habla de este cruce peatonal? Un poco lo que vimos, pero a nivel chileno. Uno es el ancho, ¿sí? El ancho del cruce, que el pavimento sea estable y que la cota de llegada a la calzada sea cero. Para no repetir artículos están abajo a la derecha, es lo que corresponde a lo que yo le estoy contando.
esta foto junto a otras, todas las que vienen, no son las perfectas, ¿ya? No se hagan la idea de que esto es lo perfecto. No, son fotos de Chile, así como hubiera del mundo, pero que rescata cierto tema, digamos, relevante. Bueno, el ancho. El ancho del cruce. ¿Qué es lo que dice la normativa? No voy a leer todo eso, sino que habla de, claro, en cuanto al ancho, se podría decir aquí que cuando se juntan con paseos peatonales se tiene que nivelar la calzada y si esto no es posible, se hace con un rebaje peatonal, ¿ya? ¿Por qué esto tiene que ver con el ancho? Porque para usar distintos tipos de rebaje o mediana o lo que sea, necesito saber el ancho de mi cruce peatonal. Acá, el cruce peatonal, el ancho, dice que tendrá un mínimo de 4 metros. Eso no se condice con varios manuales, digamos, manuales de carretera, de pavimentación, tránsito, que ahí varían un poco, que los cruces en general no les gusta hacerlo tan grande, tan ancho, de 4 metros, sino que tienden a hacerlo incluso de 2,5 metros o algo así. Pero lo importante para nosotros es que el cruce peatonal define el ancho del cruce, pero también va a definir el rebaje. Por eso hablo del ancho del cruce, que después dice el rebaje va a ser del ancho del cruce, de la demarcación. Por lo tanto, va para adelante y para atrás. Claro, y se asume que muchas veces el ancho del cruce no existe, por lo tanto, porque hay ¿cómo se llama? El cruce está a nivel de la vereda, por lo tanto, en ese caso tendrá que ser de un ancho mínimo de 4 metros. ¿Se entiende qué es? Acá. En cruza, cuyas líneas de marcadoras tengan un ancho igual superior a 6 metros, ¿ya? Aquí también es algo que afecta al rebaje. La rampa, para conformar el rebaje de la vereda, puede disminuir hasta en un 30% en relación al ancho de las líneas demarcadas que enfrenta. Si se entiende, es que cuando yo tengo más de 6 metros, se entiende que el ancho del rebaje no puede ser igual quizás, porque es mucho. Por lo tanto, se permite hacerlo un 30% menor, más angosto. Si hay dudas, se lo preguntan a la normativa, por favor. Isidora. No, era para consultar. Por ejemplo, la foto es un ejemplo de que el cruce es de 6 metros y el rebaje en un 30% menos, ¿cierto? No, no llega a 6 metros. Total, como los 3, 4 metros por ahí. No, solamente para señalar, digamos, los distintos puntos de un cruce peatonal. Entonces, por ejemplo, este cruce tiene los 4 metros y el rebaje, el ancho del debería rebaje ser más ancho. O sea, que aquí... Eso. ¿Esto? ¿Ya? Ahí. ¿Ya? De ese ancho más o menos. Ahora, las alas, vamos a ver que las alas, porque en este caso hay alas, pero las alas están mal hechas, vamos a ver por qué. Estas alas están fuera del ancho. Debieran estar fuera del ancho. Ah, ya, o sea que el ancho como del rebaje debería de contemplar dónde están, hasta dónde llegan las alas. Sí. Y por Ya, eso, entiendo. de este elemento que es un volardo, pero que es necesario en los rebajes, que son más anchos, poner, digamos, algún obstáculo para que los autos no suban como una pista, ¿ya? Bueno, sí, es que he visto en varias partes que pusieron después, han sido por pura, digamos, accidentes también. Y para todo eso que se suben, digamos. ¿Catherine? Me imagino. Iba a preguntar eso porque, claro, efectivamente los
cruces tienen los bastones del cruce peatonal son o de 2 o de 4 metros. Pero si tú haces un rebaje de 4 metros, el auto no mira el jugo y se sube por el rebaje peatonal para estacionarse donde pueda. Entonces, finalmente, eso te iba a preguntar si ese volardo estaba puesto ahí por eso. Sí, para evitar ahora vuelan igual, pero... Sí. Ojo que lo muy importante, se va a poner así, esta cosita, es que donde está la flecha verde, este ancho a cada lado sea al menos de 1,20 m. Eso lo dice la normativa. Entre volardos. Ahora, dice entre volardo de un espacio, por ejemplo, de un cruce peatonal a nivel o de una calle que se cruza con paseo peatonal. Habla de volardos, pero que permitan el paso de una silla de ruedas. 1,20 m. Ahora, lo que yo te digo de aquí no está escrito. Es lo que se ha llevado como lógica de entre volardo y volardo debería haber 1,20 m. Por lo tanto, aquí, cuando suceden situaciones como el rebaje, también. No menos. O sea, si tú tuvieras un rebaje, necesitas ponerle un volardo y el rebaje es de 2 metros, tendrías que poner el volardo hacia un lado para que una persona en silla de rueda pase. ¿Entiendes? Así es. Igual lo voy a dibujar acá porque después tengo dudas si se entendió. Por ejemplo, se dejaría así, si fuera 2 metros. O sea que el 1,20 m sea aquí donde está la flechita más ancha. O sea que al menos uno de los lados cumpla con 1,20 m. Claro. Ya. Como te digo, Perfecto. Esto quiero ser súper clara. Esto es por deducción del otro artículo, de los volardos, ¿ya? No es que me lo pidan, pero lo que pasa es que si no nos sirve poner un volardo acá. Es como un poco el sentido común igual. Claro. Ya, bacán. Gracias. El menos de los comunes. Pero. Aquí es el manual de carretera, si se fijan. Solamente se los puse aquí como para poder hacer notar esto que está, que muestra cómo dibujar, digamos, el paso cebra, qué sé yo, en este capítulo. Pero aquí habla de un cruce entre 2 y 5 metros. Si se fijan, a los dos, que un poco les decía que es como lo mínimo que tendría que ser un cruce de mercado. Y hasta 5, según él. Y lo importante, porque a veces uno se pierde y dice, ay, pero es que ¿cómo lo proyecto un cruce peatonal? Pero si el rebaje tiene que ser del ancho de la demarcación, ¿cuánto es la demarcación? ¿Cuál es este ancho que decíamos como que queda en el limbo? Bueno, abajo, por lo menos aquí, si se fijan en el tránsito, hay una tabla donde habla de flujos peatonales, ¿ya? Y habla de anchos. Menor o igual a 500 peatones por hora, da un ancho de 2 metros. Yo creo que jamás lo vamos a calcular, pero es bueno tener la referencia, saber que hay calles de alto flujo, por lo tanto entiendo por qué ahora son de 5 metros. Podría calcularlo, pero yo creo que en general no lo hacemos. Es bueno tener la referencia. Ya. Acá son casos, no me voy a demorar mucho en esto porque si no vamos a quedar al debe con la clase, pero quiero que me comenten ciertas cosas que están bien o mal en esta fotografía, en estos casos. ¿Ya? Son en general como 4 casos por tema, si no lo hago al azar, pero el de arriba, hablando de lo que estamos hablando, pues, como anchos de cruce y todo, ¿cuál es el problema, Isidora? Ay, pensé que estaba con el micrófono abierto. En el caso de arriba, el rebaje es bastante más pequeño que el cruce peatonal. Yo creo que no alcanza a ser 1,20 m, creo. Pero en el de abajo se me hace más evidente que el rebaje no tiene relación con el cruce peatonal.
Con lo que con lo que está pintado en verde, por ejemplo, no. Mira, No el de abajo coincide. lo encuentro como bien armadito, entre comillas, pero los rebajes están, como tú dices, por cualquier lado. Cualquier lado. Entonces, aquí te dibujo sí, lo mismo. Si una persona, en el deseo, vuelvo, viene de, ay, a Anabel por mientras. También noto de que como la rampa no está como que la curva, hay una parte de la silla de ¿Te ruedas. escucha pena? ¿Me escuchas ahí, perdón? ¿Me puedes escuchar? Ahí sí, que escucho muy fuerte a la persona de atrás. Dale. Disculpe. Es que como la rampa está en curva, una parte de la silla de ruedas ¿Sí? va a estar un poco inclinada cuando baje o sube. Entonces ahí va a ser una problemática. Y además... ¿En la de arriba tú dices? Ajá, en la de arriba. Perfecto, sí, sí. No sé si escucharon que en el fondo a veces, claro, está justo en la curva, eso te entendí, este rebaje, por lo tanto, más encima que no esté completo, o sea, si lo aumentáramos, ¿no es cierto? Eso es lo que te entendí, caería como en la diagonal, por lo tanto tampoco sería muy buena. Es una forma de solucionarlo, pero claramente estamos fuera de rango. Paulina. Bueno, hablando de esa misma esquina, las alas tampoco no tienen la misma inclinación. ¿Cachai? Porque hay una que, como están en la curva, es más chica, entonces la pendiente es más pronunciada. Claro, claro. Eso hace tender ir por otro lado. Esa diagonal. Sí. Bien. Sí, bueno. Es que aquí no se toma mucho en cuenta esto del ancho, como que da lo mismo, como ya no, pero cómo tan ancho el rebaje, así. Pero tiene su importancia, por lo menos está en la norma. Ya, y en el de abajo, sí. Hice esta curva como para ver realmente por dónde tendrían que ir si yo quiero ir desde abajo hacia arriba, digamos, hacia medio, al final lo que produce accidentes porque se empiezan a chocar en este rebaje, porque al final todos entran por el rebaje. Ya. Y les voy a dar los dos porque cada uno elige. Ya, estos dos problemitas de Paulina. Bueno, en el primero, lo lógico es que el cruce peatonal no coincide con el rebaje. Y en el de arriba, el más pequeñito, y ni siquiera hay rebaje. No, sí, a mí me da risa esa fotografía que está a la izquierda porque es como que realmente no miraron dónde poner el rebaje. Y encima del grifo, o sea, ya, todo. Siento que es recién pavimentado. Y el de arriba, que tú dijiste, sí, ahí hay un problema, si te fijas, que no hay rebaje, claro, a ambos lados, el ancho del rebaje es cortito, hubiera funcionado, pero el ancho cruza por un pedazo, digamos, de isla, llamémosle, donde está una portería. Por lo tanto, el cruce sí lo ubicamos pésimo. Ya. El otro punto es que el pavimento sea estable. El cruce, si se fijan, está moradito, porque aquí hay poquitas cosas que son normativas, pero son más de la experiencia de hacer accesibilidad. El cruce y rebaje no debe presentar guía podotáctil, ¿ya? Hay a veces que ponen la línea que viene de acá, bajan, lo cual tampoco se puede estar en la rampa del rebaje, que digo, y cruzan y vuelve para allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una persona que se va guiando, una guía podotáctil? Ninguna, porque pasó por un cruce que estaba también con línea y él creyó que estaba por línea, o sea, se enteró que no era a los 4 pasos cuando casi lo atropella.
Entonces, esa es un poco la razón. El cruce debe estar demarcado, tal cual como está, que eso viene de los otros manuales, y el pavimento debe cumplir con los requisitos de la ruta. ¿Ya? Esto sí o sí, esta definición es parte de la normativa. Espacio libre y continuo, como el cruce es una continuación de la vereda, ojo, su pavimento también debe ser accesible. ¿Y cómo? Como esto que estamos viendo, que es la definición de ruta accesible, y que en el fondo es de pavimento estable, seguro, etcétera. ¿Ya? Aquí también, por esta definición, sale el tema de en muchas partes, frente al Colegio de Arquitectos en Santiago, Moranza, ahí embellecieron ese cruce que estaba lleno de hoyo y le pusieron adoquines, justo en el cruce peatonal. El resto es todo liso, pero ahí tiene adoquines. Bueno, no sé si los adoquines persisten por otros motivos, pero hace unos años le hicieron esta remodelación. Por lo tanto, este arte, entre comillas, los cruces, que uno está totalmente a favor, pero el cambio de pavimentos que no son accesibles, son totalmente contraindicados. Ya. Este es un poquito más fome los casos, pero ya. El caso de arriba, en el Mercado Central, no, en el Matadero de Franklin, Santiago, y abajo, no recuerdo exactamente. Bueno, como es tan fácil, lo voy a decir yo. Estos hoyos o rayas o lo que sea, hundimientos en el pavimento, son vitales para el cruce. Aquí no se nota mucho, pero supuestamente hay un cruce hacia allá. Bueno, estos pavimentos finalmente dependen de la mantención y sabemos que hay otros problemas, otros variantes en esto. Pero esos cruces que lo podríamos haber hecho muy accesible, con estos elementos, si no hay otra opción por los lados, es realmente un peligro. Ya acá abajo, si se fijan, y eso es lo impresionante que uno empieza a ver. Por ejemplo, este cruce baja, uno tiende a ir allá y tiende a llevarlo hacia los hoyos y después sube. ¿Ya? La línea del deseo. Bueno, este pequeño cosa a una silla de rueda la matan. Este pequeño cosa, hay niñitos se tropiezan, abuelitos se caen y si se quiebra la cadera se quedan postrados y sobre cierta edad no salen muy fácil adelante. Por lo tanto, estamos hablando de cosas tan pequeñas, pero pueden ser muy relevantes. Ya, ahora sí. En cuanto... aquí hay dos cosas. Sí, el pavimento, pero también aquí se toma el tema de la ubicación del cruce. ¿Alguien puede decir algo? Dibujan. Si se fijan, está bien amarillito, está bien señalizado para que nadie se caiga. Pero igual se cae, ¿por qué será? Creo que el rebaje no sigue como... No coinciden los rebajes entre una esquina y otra. Exactamente. Sí, no coinciden. Además Y que aquí... tampoco está marcado el cruce peatonal en la esquina, en esa esquina, ahí. Sí, aquí hay un tema, por lo menos en Chile, que tenga paciencia puede investigar más, el manual del tránsito, pero que en los ceda el paso, en los pares, tienen que estar en la línea, digamos, de donde empieza la otra calle, ¿ya? Como no del eje, sino donde empieza la otra calle, la que intersecta. Por lo tanto, no podemos hacer un
unas líneas demarcadoras ni un paso de cebra, porque esta norma nos pide que esté al borde. Entonces, en estas situaciones, aprovecho de mencionar, lo que es muy útil es hacer atrás, unos 5 metros atrás, el cruce peatonal. ¿Ya? Ciertamente los que están aquí no se enfrentan, como dices tú. Ahora, ¿cuál es la solución? Poder hacerlo igual, pero más atrás. ¿Y por qué 5 metros? Porque 5 metros es ¿cómo se llama? El largo del auto. Por ejemplo, aquí les voy a hacer un pequeño dibujo a ver si, para que se entienda. Ya, ahí ya tengo mi calle. Ahí ya me enfrento, ¿no es cierto?, a la calle. Y en estos casos, ¿qué es lo que hace el auto? Se pone, pongámosle aquí. ¿Ya? Entonces se entiende que la otra es la línea del auto. Y aquí está. Entonces, el auto puesto ahí tiene 5 metros de largo, más o menos, no es que todos tengan, pero, ¿cierto? 5 metros. Por lo tanto, mi cruce lo hago al menos 5 metros atrás. ¿Entienden? Porque ojalá cambiáramos la norma, pero en realidad, para hacer un pare, o sea, el paso, el auto tiene que mirar y estar ahí para mirar. En cambio, si yo cruzo si yo cruzo un paso peatonal, me quedo más tranquilo para poder ver si no vienen autos y no ver autos, ver peatones, ver ciclistas. Disminuye la capacidad. Ya, y el de abajo, tienes que decir algo porque siempre es un problema que siempre se habla. ¿No? Se ve como con desnivel. No, que se ve como desnivelada la calle. Sí. Exactamente. Mira, esto, aquí el pavimento, que es lo estable, pero también tiene que ser plano, entre comillas, plano. Y aquí tenemos una situación de una calle con pendiente, y tiene harta pendiente. Entonces, lo importante no es aplanar Chile, como digo, sino que esto, se fijan que tiene una pequeña pendiente en comparación a esto que tiene una gran pendiente. Entonces, los vehículos tienen cierta tolerancia a las pendientes hasta, no sé, 25% pendiente, o no me acuerdo exactamente, pero pueden subir y bajar. Pero en los cruces no pueden hacer curva contra curva, es decir, tener pendiente para un lado, que sea mucha, y hacia el otro, porque es totalmente inseguro. Por lo tanto, sí o sí, lo que se hace es que cuando en estas pendientes, estas calles con pendientes, se quiere doblar a una calle plana, pero que está como en la línea de la cota, que digo yo, se aplana esta intersección. Entonces decimos, oye, esta es nuestra oportunidad, tenemos que pensar así, esta es nuestra oportunidad, nos están financiando toda la planicie del cruce, por lo tanto, hagámoslo bien. Aquí tenemos que entrar y hacerlo bien. Y puedo tener incluso este cruce que vemos acá, al tiro doy la palabra. Este cruce lo puedo tener un poco en altura. O sea, puedo tener una pendiente, puedo tratar incluso el cruce como si fuera una vereda con pendiente máxima, un 8%, qué sé yo, siempre y cuando en el otro sentido no sea más que un 2% que el escurrimiento de agua. ¿Entiendes? Entonces, no habría, entre comillas, problema con hacer un cruce en pendiente, siempre y cuando sea en una dirección la pendiente. ¿Ya? No en ambas. ¿Alguien levantó la mano?
Hola, sí, yo levanto la mano. Hablando justamente de ese tema de las pendientes y de la ruptura de los pavimentos, otro tema súper importante es el tema de los puntos bajos, cuando se generan puntos bajos y se aposa el agua. Sí. Entonces también creo que los reajes, también los cruces también quedan inhabilitados por ese tema. Sí. Pasa, varias veces me ha tocado pasar, o sea, cuando llueve, ahí se revelan los puntos bajos, que finalmente no están bien pensadas la solución. No se pensaron las pendientes cuando se proyectaron los reajes. Hay muchas veces que es eso y muchas veces que no se pensó bien el proyecto de agua lluvia. Porque vamos a ver en un ejemplo, los sumideros no es ponerlos en cualquier parte. O sea, cuando estén poniendo ese sumidero, ahí salimos nosotros, embajadores de accesibilidad, a decir, no me lo pongas ahí. Porque se inunda lo que tú dices, ¿sí? Cuánto se moja. Incluso habíamos hablado con un usuario de silla de ruedas, que ellos son los que menos se mojan. ¿En qué sentido? Los cruces. Porque aunque haya agua ahí, ellos cruzan tan arriba de su silla. Los que más nos mojamos somos nosotros, en ese sentido. Empezamos a saltar a la vereda y toda la cosa. Estoy hablando de pozas, no de inundación. Ya, y Carla, tú habías dicho lo del semáforo, ¿puede ser un obstáculo? Sí, no se alcanza a ver, parece que está fuera de la ruta, pero habitualmente pueden serlo. Ya, y lo último de los cruces es la cota cero. El encuentro de la rampa con la calzada será continuo y sin desniveles, salvo casos fundados en los que, para facilitar el escurrimiento de las aguas, dicho encuentro podrá tener hasta 1 centímetro de desnivel, presentando esta una terminación redondeada o roma, libre de aristas. Bueno, tratemos de quedarnos como la primera parte y la segunda hacer como que no existe. Esto del centímetro es fatal, porque además el problema del agua lluvia, como decía, es mal hecho, pendientes, digamos, que se posan mal, sobre todo lo encuentro con vehículos, pero también son los mismos sumideros que no están bien diseñados. Entonces, quedemos con la parte de que tiene que ser cuota cero. No sé si les ha tocado ver, otra vez me impresioné porque venía un niñito con esas bicicletas con ruedas gordas como de plástico y venían con su papá y bajó, digamos, el rebaje y andaba como demasiado rápido. Y al frente había una pequeña, yo miré y dije, esto no es más de 1 centímetro, menos de 1, 0,5 centímetros. Y se incrustó ahí la ruedita y salió volando para adelante. Yo quedé muy impresionada porque era muy poco y el niñito de fondo la inercia, que era un vehículo como de plástico, livianito, entonces al final es peor. Se pegó, no le pasó mucho más, pero se pegó fuerte. ¿Qué quiero decirle? Es que no solo, digamos, la cota cero es necesaria para el usuario de silla de ruedas, ¿cierto? Los cochecitos, etcétera, lo que tanto hemos hablado. Aquí es norma que esto llegue a 0. Y aquí está, me gusta la foto a la izquierda porque dice, ante una emergencia. La emergencia es que uno choca y se saca la mugre. Además que está señalizado así como blanco, como perfecto, como la demarcación llega, el mismo ancho blanco, está como todo, entre comillas, ordenado, pero ante una emergencia, recuerda que te está sacando la mugre porque no hay un rebaje, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la cota cero, que hay mucho, obviamente que todavía lugares donde no hay rebaje. Y a la derecha está este aposamiento de agua, digamos, el rebaje, que bastante bien, cruza, coincide con la demarcación, debajo del agua se nota, y estamos casi bien, y el tema es el agua. Y ahí es cuando nos peleamos con algunas municipalidades y decimos, oye, pero es que igual no podemos, o sea, está mal hecho, como tú dices, el encuentro de
cota cero con la calzada y no se pensó dónde venía el agua, por lo tanto es obvio que se va a subir ahí, pero eso significa que la pendiente no sigue bien hacia el lado que corren las aguas. Para que se haya entendido. Es que tenía un dibujito que salía. Catherine. Tengo una consulta. A ver si me ayudas. Ya. La foto de la derecha va a sonar un poco repetitivo, pero en Valpo se da mucho eso. Pasa que las calles que bajan desde el cerro llevan harta pendiente, entonces el agua corre cuando tú dejas la cota cero. Pero cuando tienes las calles transversales, esas calles tienen súper poca pendiente, y también pienso en los Andes, que me tocó inspeccionar alguna vez, que son calles casi planas, igual que en Santiago yo creo un poco. ¿Qué pasa eso? Que se acumula el agua y uno deja la cota cero, y por más que le hagas el sumidero un poquito más arriba, aguas arriba de la calle, corre tan lento el agua que cuando tú tienes la cota cero, el agua se abre y se acumula ahí y después no corre, pues. Entonces, claro, pensando además que en Valparaíso los bombeos son súper pronunciados, unos más que otros, sobre todo en las calles transversales. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Cómo lo soluciona? Acá hay una imagen, hay varias imágenes. Mira, creo que lo puse acá a puchar. Deja stand-by mi respuesta porque lo vamos a ver ahora, y si no está, te lo voy a mostrar a la vuelta. Sí, el tema de la agua y lluvia, como te digo, es una pelea que uno dice, no me saques la cota cero, y los otros, no, pero se posa el agua. Bueno, pero el problema no es la accesibilidad en sí, sino que el agua. Entonces, aquí hay un ejemplo, voy a mostrar 2 ejemplos más, de cómo tratar el agua. Esto no es la panacea, pero fíjense que no es tan raro lo que están haciendo aquí nuestros amigos argentinos. Aquí, a la solera, que confina, digamos, los vehículos, abren cada cierto rato, vamos a ver, un orificio para que el agua de la calle se tienda a ir, ¿ya? Esto que están viendo acá, que es como un zanjón, zanja o algo así, puede estar interno. Esto está abierto, pero puede estar tapado, con pavimento, y abajo, o sea, imaginemos que esto puede estar totalmente tapado y funciona igual. Y aquí también el elemento árbol, digamos, ayuda a que chupe el agua, digamos, para lo que poder alimentarlos. Y esto se puede hacer mejor aquí, que es un poco la nueva tendencia, digamos, internacional, de tratar estas aguas lluvias redireccionándola a áreas verdes, ¿ya? Aquí abajito vemos como, justamente les mostraba, pero aquí como oculto, como el agua que está aquí, que hay una flechita, entra, el agua lluvia entra a los distintos árboles, ¿ya? Incluso aquí tenemos como ya unos sistemas como de jardines inundables o algo así. Entonces, el incorporar vegetación, digamos, para incluso como objetivo tratar el tema de las aguas lluvias, es un beneficio en muchos sentidos. Voy a mostrarles, para hacer más, no crean que estoy en el limbo. Esta es el manual de pavimentación. Si te fijas, es súper parecido a lo que les mostré al principio, donde acá se hacen soleras, digamos, más separadas, y se drena todo el agua de la calzada. Y a la derecha, esta otra imagen, lo que hace, y esta me gusta mucho, esta es también del manual de pavimentación, diseño agua lluvia. Se fijan que ellos piden que los sumideros estén antes de los cruces. Puede estar bien hecho o mal hecho, lo que ustedes decían, pero si el sumidero lo ponemos antes del cruce, en el sentido, digamos, de la pendiente, no nos tendría que llenar de agua. No tendría por qué. Pero si se fijan, solamente la ubicación de los sumideros nos puede salvar, la cota cero nos puede salvar una correcta, digamos, circulación
de personas en general que usan todo tipo de ruedas, y se nos soluciona el tema. Me ha pasado que en proyectos que he estado de urbanización, se ha exigido, digamos, hemos exigido ponerlo antes del cruce y ha funcionado perfecto. Porque ahí ya se toma en cuenta ¿cómo se llama? Lo existente, la topografía. Ahora, en los sumideros existentes, yo confío en que se puede mover, por lo menos un poco, pedir un fondo, para rescatar y de verdad hacer valer esta cota cero y este continuo, cota cero, arma un continuo, vereda calzada. Entonces ahí, no sé si contesté un poco lo que me preguntaban, pero hay otras opciones incluso que están recomendadas en Chile. Ya. Ahora entramos en los rebajes, pero vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:15, 8:14, 8:30.